De acuerdo con la narrativa histórica tradicional, Nueva Zelanda fue el último gran territorio del planeta en ser habitado por seres humanos. Situada en el suroeste del Océano Pacífico, esta lejana isla permaneció deshabitada hasta la llegada de los primeros polinesios, los Maori, alrededor del año 1300 después de Cristo. Sin embargo, un reciente descubrimiento en la isla norte tiene el potencial de transformar profundamente nuestra comprensión de la historia antigua del país. El muro de Kaimanawa, un hallazgo impresionante, podría desafiar esta visión establecida. Compuesto por bloques de piedra geométricamente perfectos, la estructura cuestiona la idea de que Nueva Zelanda permaneció deshabitada hasta el siglo XIII. La forma precisa en la que las piedras fueron esculpidas y ajustadas indica un nivel de habilidad tecnológica inesperado para la época. Además, la orientación exacta del muro hacia el norte plantea nuevos interrogantes sobre su propósito y sobre la identidad de quienes lo construyeron. Aunque muchos expertos defienden que la formación es natural, similar a la calzada de los gigantes en Irlanda, otros creen que podría ser obra de una civilización anterior a los Maori, tal vez incluso más antigua que los Waitaha. Este enigma arqueológico sugiere la posibilidad de que Nueva Zelanda haya sido el hogar de una civilización avanzada, cuyos vestigios aún están ocultos bajo el suelo, escondidos bajo una gruesa capa de historia y posiblemente de intereses políticos. La reticencia del gobierno a permitir investigaciones arqueológicas más profundas y la clasificación oficial de la estructura como una formación natural generan dudas sobre el verdadero origen del muro. ¿Acaso Nueva Zelanda fue habitada por una civilización olvidada, cuyas ruinas tienen el poder de alterar nuestra comprensión histórica? En medio del denso bosque de la cordillera de Kaimanawa, se erige este misterioso muro megalítico, compuesto por piedras encajadas con tanta precisión que desafían las teorías tradicionales sobre el pasado prehistórico del país. El muro está compuesto por grandes bloques de piedra ajustados de manera tan precisa que parecen obra de una inteligencia humana. Algunas de estas piedras, estimadas en varias toneladas, han sido datadas con una antigüedad de aproximadamente 330.000 años y están compuestas de ignimbrita, una roca volcánica formada por la compactación de ceniza y arena. El sitio más cercano donde se encuentra esta roca está a unos 5 kilómetros, lo que plantea preguntas sobre el nivel de sofisticación necesario para transportar y construir esta estructura en caso de que haya sido creada por seres humanos. Al observar más de cerca, la disposición geométrica de los bloques es impresionante. Siguen un patrón de alineación con líneas rectas y ángulos que parecen improbables para una formación natural, lo que lleva a algunos a creer que el muro es parte de una estructura megalítica mayor, aún enterrada. En 1996, el arqueólogo Barry Brailsford investigó el lugar y destacó un detalle intrigante. El muro está perfectamente orientado hacia el norte, algo que él consideró más que una mera coincidencia. Brailsford afirmó: "Hay muchos aspectos curiosos sobre este muro, y uno de los más intrigantes es su orientación. Al situarse de espaldas a él, uno está orientado hacia el norte exacto. Esto puede parecer insignificante, pero existen 359 otras direcciones posibles. Este enigmático escenario sigue desafiando la comprensión convencional sobre el pasado de Nueva Zelanda, abriendo la puerta a teorías que, si se comprueban, podrían revolucionar la historia de la región y revelar un capítulo hasta ahora desconocido. Cabe recordar que diversos sitios megalíticos antiguos, como las pirámides de Giza, Stonehenge y Chichén Itzá, también están alineados con el norte verdadero. Brailsford
Concluyó que las piedras del muro no eran formaciones naturales, sino que fueron cortadas y organizadas con precisión. Sus observaciones lo llevaron a publicar un artículo en el New Zealand Listener, titulado Misterio del megalito. ¿Son las piedras gigantes en el Parque Forestal de Kaimanawa evidencia de una cultura antigua en Nueva Zelanda? En el artículo, Brailsford afirmó que no había duda de que las piedras fueron esculpidas. Describió las 4 piedras visibles en la pared frontal como uniformes, de 1 metro con 6 metros de altura y 1 metro de ancho, con superficies tan lisas que no mostraban marcas de herramientas. Las uniones entre los bloques eran tan precisas que parecían tan delgadas como hojas de cuchillo. Además, en la cima de la colina se podían ver otras piedras parcialmente emergiendo del suelo, lo que sugería que una estructura más grande permanecía enterrada. Un grupo frecuentemente citado en discusiones sobre la ocupación inicial de Nueva Zelanda son los Waitaha. Sin embargo, su papel en la historia de la región es controvertido y a menudo rechazado por los círculos académicos tradicionales. Según ciertas fuentes, especialmente no académicas, los Waitaha habrían sido los primeros colonizadores de Nueva Zelanda, llegando mucho antes que los Maori. Barry Brailsford, que cree en esta teoría, inicialmente atribuyó el muro de Kaimanawa a los Waitaha, llegando a consultar a ancianos de la comunidad sobre el origen de la estructura. Se sorprendió con lo que escuchó de los ancianos. Es anterior a los Maori e incluso anterior a los Waitaha, dijeron, refiriéndose a un pueblo que habría habitado Nueva Zelanda antes de los propios Waitaha, quienes a su vez llegaron antes que los Maori. Brailsford organizó un encuentro con los ancianos, quienes viajaron desde diversas partes del país y llegaron al sitio del muro a las 4 de la mañana. Se acercaron al muro y dijeron: «Conocemos a estas personas, pero ellas vinieron mucho antes que nosotros». Curiosamente, los propios Maori también afirmaban que no fueron los responsables de esta construcción, ya que nunca habían levantado estructuras megalíticas. La extensión del muro cubre 25 metros o 82 pies, de este a oeste en línea recta. Cuando se le preguntó cómo estaba tan seguro de que el muro era obra humana, Brailsford explicó: «La orientación hacia el norte y la uniformidad de los bloques son impresionantes. Aunque la estructura comienza a desmoronarse hacia el oeste, podemos observar cómo los bloques se están separando entre sí, creando espacios entre ellos. Incluso podemos descender detrás del muro y ver otros bloques igualmente cortados y cuadrados, además de los 9 bloques que son visibles». Algunos geólogos, sin embargo, compararon el fenómeno con la calzada de los gigantes en Irlanda, donde bloques de basalto forman naturalmente columnas geométricas. Brailsford reconoció la comparación, pero aclaró: «En Irlanda estamos hablando de cristales de basalto que se forman en 6 u 8 lados debido al enfriamiento volcánico. Pero lo que tenemos aquí es diferente. Hay una ciudad construida con enormes bloques de piedra en Micronesia llamada Nan Madol, que cubre 11 millas cuadradas». El investigador y escritor Bryn Ferster, quien ha visitado diversos sitios megalíticos alrededor del mundo, también se interesó por el muro de Kaimanawa. Al visitar el lugar, notó que era el único afloramiento rocoso en la zona, con un radio de aproximadamente 32 kilómetros, sin ningún otro bloque visible. También observó que los bloques, con superficies extrañamente planas, recordaban a las estructuras que había examinado en Cusco, Perú. Según Forster, «Es impresionante cómo esta es la única piedra en el área. Conducimos entre 20 y 30 kilómetros a través de esta antigua selva tropical, y esta es la única formación rocosa, con superficies sorprendentemente planas.
Se parece mucho a las construcciones megalíticas de Cusco, en Perú. La técnica de cortar enormes bloques de piedra y encajarlos sin mortero es una práctica antigua y altamente sofisticada, vista no solo en Perú, sino también en otros lugares como Egipto. Este tipo de mampostería poligonal, resistente al paso del tiempo, fue desarrollada por diferentes culturas alrededor del mundo, sin aparente comunicación entre ellas y sin herramientas que, teóricamente, serían suficientes para realizar estas obras. Muchos creen que estas civilizaciones heredaron estas estructuras de una cultura aún más antigua y tecnológicamente avanzada, que habría desaparecido debido a algún cataclismo. Al analizar más detenidamente el muro de Caimanagua, también se notó un bisel consistente en las piedras superiores. Al rodear la estructura, se verificó que los bordes biselados son idénticos en las piedras del otro lado. Una inspección más detallada reveló que, detrás de los bloques visibles, existen otras capas de piedras, separadas por un espacio preciso. La superficie de cada bloque es tan lisa que parece haber sido cortada con una técnica avanzada. Otro detalle intrigante es la presencia de una piedra de homenaje, algo común en varias civilizaciones antiguas, donde las personas rendían tributo al entrar en un lugar sagrado. Esta piedra, convenientemente encontrada cerca del muro, refuerza la teoría de que la estructura fue construida por manos humanas. Uno de los descubrimientos más impresionantes fue observar que los bloques inferiores presentaban cortes precisos, creando entrantes que permitían a los bloques superiores deslizarse sobre ellos, conectándolos de manera intrincada y segura. Es probable que el bloque inferior haya sido desplazado por la erupción catastrófica y el terremoto ocurridos en el año 186 después de Cristo, que podrían haber sido los responsables de su movimiento. Según lo informado, durante una excavación reciente, el arqueólogo descendió unos 50 centímetros por debajo de la superficie visible del muro y constató que la estructura continuaba. Utilizando una sonda de acero, lograron detectar más roca justo debajo, lo que sugiere que el muro podría extenderse aún más. Además, las piedras forman una especie de semicírculo, lo que indica que podrían ser parte de una estructura mayor y más compleja. En otra parte de la estructura se encontraron superficies rocosas perfectamente lisas y con bordes cuadrados. Un observador comentó: "Estábamos sobre una roca tan lisa que parecía de concreto, algo que habla por sí solo. Todo era cuadrado". Curiosamente, esa misma característica fue descubierta en otra sección del lugar, donde una superficie del piso revelada parecía emitir un sonido hueco al ser golpeada, sugiriendo que no se trataba de un suelo sólido, sino posiblemente del techo de una cámara subterránea. Uno de los arqueólogos afirmó: "Al pasar la pala sobre ella, parecía que estábamos golpeando una losa de concreto. Para mí, parecía concreto, algo simplemente increíble". Varios lugares alrededor del muro también fueron sondeados, y en muchas áreas las sondas alcanzaron roca sólida. Al golpear la roca, una vibración se enviaba de vuelta a través de la varilla, como si hubiera golpeado algo extremadamente sólido, pero con un sonido diferente, casi como madera. Esto generó aún más especulaciones sobre lo que podría estar oculto bajo la estructura. Considerando la topografía de la zona, algunas personas sugirieron que el monte empinado y simétrico detrás del muro podría estar ocultando una enorme estructura piramidal. Bloques de piedra similares a los del muro son visibles descendiendo la pendiente, con un alineamiento preciso que refleja la inclinación de la colina. Al lado de estos bloques hay más fragmentos expuestos, también con la misma inclinación y simetría. Otro bloque desenterrado en la zona mostraba los bordes biselados característicos de la estructura principal, con ángulos idénticos a los demás bloques.
lo que sugiere una uniformidad impresionante. Esta consistencia plantea preguntas sobre la verdadera naturaleza del sitio arqueológico. ¿Podría ser más que solo un muro? Algunos sugieren que podría ser una pirámide antigua, similar a las pirámides de América. Vale la pena recordar que muchas de estas estructuras, como las pirámides de Teotihuacán, inicialmente parecían colinas naturales, cubiertas de tierra y vegetación. El templo pirámide de Tikal también reveló solo una pequeña parte de su estructura, muy similar a lo que se observa en el muro de Caimanagua. En 2019, una investigación publicada en el canal Turejo New Zealand presentó un descubrimiento impresionante utilizando radar de penetración en el suelo. El análisis reveló un patrón idéntico al del muro en la superficie, ubicado entre 2 y 3 metros por debajo del suelo, correspondiendo a una profundidad de casi 3 metros. Esto refuerza aún más la hipótesis de que el lugar podría ocultar algo mucho mayor y más complejo de lo que se pensaba originalmente. El descubrimiento de que la estructura subterránea sigue el mismo patrón de construcción, con bloques de ignimbrita aún más grandes y apilados, añade un nuevo nivel de complejidad al muro de Caimanagua. Además, el video reveló incisiones fascinantes en una roca de riolita, lo que sugiere que la estructura era mucho más que una simple pared. El hecho de que estas rocas volcánicas, ricas en sílice, estén ubicadas en una zona de fallas geológicas asociadas a campos magnéticos intensos, ha llevado a teorías intrigantes. El agua que fluye a través de estas piedras podría generar corrientes eléctricas, aprovechando las propiedades de la sílice para conducir energía o almacenar información, similar al uso de la sílice en tecnologías modernas. Muchos teorizan que la estructura podría haber sido un dispositivo para aprovechar las fuerzas energéticas de la Tierra, algo así como un recipiente de energía. Su ubicación sobre una falla geológica con energías magnéticas y telúricas refuerza esta idea. Sin embargo, a pesar de estos descubrimientos, el gobierno de Nueva Zelanda rechaza la idea de que el sitio haya sido creado por una civilización antigua y avanzada. Oficialmente, el lugar es considerado una formación natural resultado de la actividad volcánica. Además, las excavaciones arqueológicas en el sitio han sido prohibidas, como lo indica una placa colocada en el lugar. La prohibición de nuevas investigaciones arqueológicas genera preguntas. ¿Cómo pueden las autoridades estar tan seguras de que la estructura es natural sin una excavación adecuada? La respuesta puede estar relacionada con cuestiones políticas y culturales. El gobierno podría tener razones para evitar esta narrativa, optando por proteger la historia tradicional relacionada con el pueblo maorí y sus derechos. Nueva Zelanda, como muchos otros países, enfrenta el desafío de lidiar con su pasado colonial y con los derechos y tradiciones de su pueblo indígena, los maorí. La llegada de los europeos en el siglo XVIII trajo cambios dramáticos y conflictos, cuyos efectos se sienten hasta hoy. El pueblo maorí, organizado en más de 100 tribus y subtribus, tiene una conexión profunda con sus tierras y regiones específicas del país. En los últimos años, el proceso de reconciliación ha sido facilitado por el Tribunal Waitangi, creado en 1975. Este tribunal investiga y hace recomendaciones sobre las quejas de los maorí en relación con violaciones del Tratado de Waitangi, firmado en 1840. Como parte de este proceso, muchas tribus han obtenido acuerdos con el gobierno, que incluyen disculpas formales, compensaciones financieras y la devolución de tierras tribales. Cada acuerdo es específico para la tribu y sus reclamaciones únicas, y mientras algunas tribus ya han llegado a acuerdos,
Otras aún están en negociación o esperando resolución. En este contexto, los descubrimientos arqueológicos y las interpretaciones de sitios históricos como el Muro de Caimanagua pueden volverse temas altamente sensibles. La forma en que se interpreta la historia, las narrativas que se destacan y el reconocimiento de ciertos sitios y artefactos culturales pueden tener un impacto profundo en la identidad nacional, el patrimonio cultural y los derechos políticos de los pueblos indígenas. Esta sensibilidad podría explicar, al menos en parte, la reticencia del gobierno a permitir más investigaciones en el sitio, ya que el descubrimiento de una civilización anterior al pueblo maorí podría complicar los debates en torno a la propiedad y la historia de las tierras en Nueva Zelanda. El sitio megalítico de Caimanagua, con su misterio y las discusiones sobre sus orígenes, está inmerso en un contexto mayor de interés histórico y arqueológico que se entrelaza profundamente con cuestiones políticas y culturales en Nueva Zelanda. La posibilidad de una civilización pre-maorí en Nueva Zelanda plantea preocupaciones políticas significativas, especialmente considerando el papel central de los maorí como Tangata Wenua, gente de la tierra, en la narrativa histórica oficial del país. Esta hipótesis, si se comprobara, podría desestabilizar las bases políticas y culturales del país, afectando las reclamaciones de tierras y las compensaciones otorgadas a los pueblos indígenas, un tema delicado en la sociedad neozelandesa. Aunque el gobierno ha clasificado oficialmente el Muro de Caimanagua como una formación natural, muchos investigadores cuestionan esta conclusión. Argumentos y evidencias observacionales sugieren que la estructura podría haber sido construida intencionalmente, lo que indica que hay algo más complejo que una simple coincidencia geológica. La reticencia oficial a permitir excavaciones y estudios en el sitio plantea la pregunta: ¿existen otros descubrimientos similares en Nueva Zelanda que podrían probar la existencia de una civilización antigua y avanzada? La narrativa de que Nueva Zelanda permaneció deshabitada hasta la llegada de los maorí alrededor del año 1300 después de Cristo parece desconectada cuando se considera el contexto más amplio de la colonización humana en el Pacífico. Australia, por ejemplo, fue colonizada hace más de 40.000 años y hasta islas remotas como la isla de Pascua poseen una larga y rica historia de ocupación humana. A la luz de estas evidencias, es intrigante imaginar que las islas de Nueva Zelanda habrían permanecido desconocidas durante tanto tiempo. Algunos elementos del folclore maorí también sugieren que el conocimiento de las islas podría haber existido antes de la llegada oficial de los primeros colonizadores polinesios. Entre estas tradiciones destaca la búsqueda del pounamu, la jade nefrita, una piedra muy valorada que se encuentra en la isla sur. La existencia de esta tradición plantea preguntas. ¿Cómo sabían los primeros maorí o sus antecesores polinesios de la existencia del pounamu y su ubicación si Nueva Zelanda supuestamente estaba intacta y desconocida antes de su llegada? Esta línea de pensamiento alimenta especulaciones sobre una posible exploración previa de la región y la existencia de una civilización antigua que podría haber habitado las islas neozelandesas. En 1972, un descubrimiento en Silverdale, en la cima de una colina, dio aún más combustible a estas teorías. Se encontró una serie de piedras enigmáticas enterradas bajo capas de suelo, aparentemente intactas durante miles de años. Aproximadamente entre 10 y 12 de estas piedras estaban ubicadas en la cima de la colina, un lugar donde no podrían haber surgido naturalmente, considerando la geología de la región, compuesta por arcilla. Estas piedras cónicas no coincidían con el entorno geológico, ya que normalmente se forman a lo largo de millones de años en depósitos marinos,
a partir de pequeñas conchas que son recubiertas por capas de arena y caliza. La naturaleza y ubicación de estas piedras plantearon preguntas inmediatas sobre sus orígenes y propósito. Sugieren que algo de gran importancia sucedió allí, lo que podría desafiar la narrativa histórica establecida. Aunque el gobierno ha mantenido hasta ahora una posición oficial cautelosa, la curiosidad sobre el pasado de Nueva Zelanda no ha disminuido. La posibilidad de que existiera una civilización antigua y avanzada en las islas antes de la llegada de los maorí sigue intrigando a investigadores y entusiastas. Sin embargo, debido al delicado escenario político y cultural, el reconocimiento de tal civilización traería repercusiones profundas, no solo en el campo arqueológico, sino también en las relaciones políticas y étnicas del país. El descubrimiento de las misteriosas piedras en la cima de una colina arcillosa en Silverdale sugería un acto deliberado de antiguos pueblos que aparentemente transportaron estos marcadores al sitio como parte de un posible sistema de alineamiento terrestre. La naturaleza de estas piedras, inusual para la geología de la región, ya indicaba algo fuera de lo común, pero fue en 1992, durante la reubicación de las piedras para la construcción de una carretera, cuando se hizo una revelación significativa. Se encontraron claras características de manipulación humana en las piedras. Estas marcas, fruto de una intervención intencional, se encontraron bajo una capa de cenizas volcánicas del monte Taupo, datadas en el año 186 después de Cristo, lo que coloca la modificación humana mucho antes de la llegada de los maorí a Nueva Zelanda. Entre las modificaciones encontradas se hallaron cuencos esculpidos a mano, similares a las piedras Bulaun vistas en otras partes del mundo, como en Irlanda. Estos cuencos esculpidos se usaban en altares de bendición o maldición, y el proceso manual utilizado para crearlos es notablemente diferente de las técnicas mecánicas, lo que sugiere una sofisticación artesanal inusual para la época. Otro ejemplo intrigante de posibles actividades humanas antiguas son las esculturas rupestres de Kaingaroa, ubicadas en el bosque de Kaingaroa, una de las mayores plantaciones forestales del mundo. Estas esculturas, ocultas durante siglos, ofrecen una tentadora visión de un pasado antiguo que podría preceder la llegada de los maorí. La precisión y el simbolismo detallado en las esculturas indican que sus creadores poseían un nivel avanzado de habilidad y comprensión artística. Aunque algunas figuras esculpidas muestran similitudes con la iconografía polinesia, otras parecen completamente únicas, sin conexión con ninguna cultura conocida. El debate sobre el origen de las esculturas continúa entre historiadores y arqueólogos, con muchos cuestionando las técnicas utilizadas para crear obras tan detalladas. La profundidad y precisión de las esculturas sugieren el uso de herramientas avanzadas, que no se asocian tradicionalmente con los primeros habitantes conocidos de Nueva Zelanda. En el bosque Waipua, en Northland, otro sitio que plantea interrogantes sobre una posible civilización pre-maorí, está marcado por antiguas ruinas de piedra. Estas estructuras, notadas por los colonos europeos a principios de la colonización, impresionaron por la sofisticación de su construcción. Ruinas de muros de piedra y artefactos fueron documentadas, pero en el año 2000, tras una excavación gubernamental de 3 años, todos los descubrimientos fueron clasificados bajo secreto. El área fue declarada tapu, sagrada, bajo el Tratado de Waitangi, y todas las evidencias arqueológicas fueron ocultadas bajo una restricción de 75 años, que permanecerá vigente hasta el año 2063. Fotografías de las excavaciones muestran muros antiguos que se elevan distintamente sobre la capa de humus y piedras que delimitan secciones específicas.
La decisión de ocultar los hallazgos y negar el acceso público a estas ruinas levanta muchas preguntas. La justificación oficial fue el respeto a la reclamación del Tratado de Waitangi, pero la falta de transparencia alimenta especulaciones. Muchos creen que las ruinas de Waipoua y otros sitios arqueológicos pueden esconder vestigios de una civilización anterior a los Maori, y que las implicaciones políticas de este descubrimiento llevaron a su encubrimiento. La reticencia de las autoridades a explorar o divulgar completamente estos hallazgos parece estar relacionada con la sensibilidad cultural y política de Nueva Zelanda. El reconocimiento de una civilización anterior podría socavar las bases de las reclamaciones maori como Tangata Wenua, gente de la tierra, algo que afecta directamente las negociaciones de tierras y compensaciones del gobierno a los pueblos indígenas. Así, estos sitios arqueológicos misteriosos como Kaimanawa, Silverdale, Kaingaroa y Waipoua permanecen envueltos en misterio, desafiando la historia oficial y planteando preguntas sobre la verdadera antigüedad de la ocupación humana en las islas neozelandesas. Las piedras que rodean una pila central en Waipoua sugieren que el sitio alguna vez fue una casa colmena, una vivienda rudimentaria de cúpula de piedra, similar a las construcciones megalíticas de Gran Bretaña y Europa continental. Las evidencias indican que el llamado pueblo de piedra, anterior a los Maori, podría haber adoptado esta misma técnica para construir sus moradas. Además, hay muchos guijarros en el bosque con ranuras profundas, probablemente creadas por herramientas de piedra usadas para afilar hachas, lo que refuerza la idea de que estos pueblos prehistóricos tenían una cultura material avanzada. El desgaste de las marcas en las piedras indica una considerable antigüedad, sugiriendo que estas estructuras podrían tener miles de años, datando de una época en que el bosque Waipoua era una tierra fértil. El propio pueblo maori afirma no saber quién fue responsable de la construcción de esta antigua ciudad de piedra, sugiriendo que sus orígenes se pierden en el tiempo. A pesar de esto, la ciudad de piedra de Waipoua podría ser un tesoro nacional o incluso un sitio histórico mundial. Sin embargo, en lugar de ser protegida, el área es ignorada y, de cierta manera, su destrucción es incentivada, lo que refuerza la especulación de que preservar el sitio podría desestabilizar la narrativa histórica oficial. Otros sitios en toda Nueva Zelanda, como la colina Puketapu y el valle Waitapu, también presentan formaciones rocosas precisas, lo que sugiere la posibilidad de que fueran antiguos observatorios astronómicos. El Parque Tapapakanga es otro lugar que se cree contiene vestigios de asentamientos colapsados con estructuras similares a las casas colmena. Si bien es esencial respetar las reclamaciones indígenas, la situación en Nueva Zelanda ha creado un paradoja. El potencial de descubrir un pasado mucho más antiguo está siendo suprimido, limitando la libertad académica y el derecho del público a conocer más sobre la historia humana. Estos sitios podrían ofrecer nuevas perspectivas sobre las migraciones humanas, la arquitectura y las organizaciones sociales en el Pacífico prehistórico. El debate no solo trata sobre el acceso a la información, sino también sobre reconocer e integrar todo el espectro del patrimonio de Nueva Zelanda en su identidad e historia nacional. Existe una creciente expectativa por una narrativa más inclusiva, que reconozca tanto las culturas indígenas como a los misteriosos pueblos que podrían haber habitado estas tierras mucho antes. Este capítulo suprimido podría transformar nuestra comprensión sobre la ocupación humana y el desarrollo cultural en la región.